amigos, espero les agrade. Estamos grabando desde Pisa, acá en Italia, y espero les agrade, pero más bien nos motive a tener formas distintas y creativas de comenzar a estudiar o a preparar su examen de grado, y aquellos que ciertamente han hecho grandes esfuerzos traten de coger algunos tips, cualquier recurso para que sea como un recurso neurotécnico, se recuerden a la hora de rendir el examen. Ciertamente no hay una fórmula secreta, cada uno debe adaptarse, por eso cada uno es artífice de su propio aprendizaje. Espero les agrade y por sobre todo tengan presente que pueden comenzar ustedes a crear sus propias formas de aprendizaje. Bueno, desde Pisa, con la belleza de este lugar y la opulencia, nos despedimos. Bueno, pero vean el video siguiente. Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos con un tema que creo importante, que es relevante, un tema que creo debemos tener en consideración para el examen de grado. Y veamos, lo vamos a dividir o trozar esto en dos videos. ¿Cuál es el tema? Las formalidades. Ahí va la formalidad. En general, las formalidades son los requisitos externos con que deben ejecutarse o celebrarse algunos actos jurídicos, ¿ya? Por disposición de la ley. Los actos a los cuales la ley no exige ninguna formalidad se denominan, adivinen ustedes cuáles, los consensuales. O simplemente no formales. A contrario del censo, nos encontraremos ante actos formales. Y la clasificación, hay varias clasificaciones de formalidades, cuya infracción conlleva a sanciones distintas, ¿ya? Distinguimos al respecto cuatro clases de formalidades, ¿ya? Las solemnidades o formalidades, hay una diferencia que ya la vamos a ver. Las solemnidades, en primer término, propiamente tales. Las formalidades habilitantes. Luego, las formalidades de prueba o approbatio. Y la cuarta, las formalidades de publicidad. A estas cuatro podemos agregar las solemnidades voluntarias, que la ley no exige, pero que los contratantes acuerdan incorporar en sus contratos. El género es, por tanto, la formalidad, y la solemnidad es una especie de formalidad. La relación género-especie, el género es, por tanto, la formalidad, y la solemnidad es una especie de formalidad, ¿ya? Las solemnidades propiamente tales, hay como un concepto, son los requisitos externos prescritos por la ley como indispensables para la existencia misma o para la validez del acto jurídico, exigidos en atención, ¿ya?, a la naturaleza o especie del acto o contrato. Hay clases de solemnidades propiamente tales y sanción por su omisión. Bueno, en general la doctrina exige entre solemnidades exigidas por la ley para la existencia del acto jurídico y aquellas exigidas para la validez del acto jurídico o contrato, ¿ya? Estas se pueden estudiar por separado. Cuando son solemnidades propiamente tales, requeridas para la existencia del acto jurídico, lo normal es que los actos o contratos sean consensuales. Excepcionalmente la ley exige, ¿ya?, para el perfeccionamiento del acto jurídico, el cumplimiento de una solemnidad, ¿ya? Si esta falta, el acto no existe, no produce efecto alguno. Constituyen ejemplo de solemnidades exigidas para la existencia del acto o contrato las siguientes. A ver, por ejemplo, en el contrato de promesa, ¿ya?, ¿qué necesitamos? ¿Qué es habitual? Que conste por escrito. Eso está en el 1554 y lo usamos todos los días
número 1. En el contrato de compraventa de inmuebles, los que están recién comenzando, ahora lo saben, de que este se convenga por escritura pública, 1801, el inciso segundo. Los que están en quinto año saben que eso no se tranza en una pregunta o en una respuesta. Igualmente, la compraventa de una servidumbre del derecho de censo o del derecho de herencia, del artículo 1801, el inciso segundo. ¿Sí? En el contrato de hipoteca, que debe obviamente estipularse por escritura pública, 2409. También el usufructo cuando constituye por acto entre vivos y recae sobre inmuebles debe constar en una escritura pública, artículo 767. La presencia de un oficial de registro civil, también como ministro de fe, de un ministro de culto, de una entidad religiosa, con persona jurídica, de derecho público, cuando vamos a contraer un matrimonio. ¿Ya? Eso está establecido en la ley de matrimonio civil. Ahora, es muy importante que considerar el testamento que conste por escrito. ¿Ya? Artículo 1011. Ahora, veamos el segundo tema. Las solemnidades propiamente tales requeridas para la validez del acto jurídico. En ciertos casos, la ley exige el cumplimiento de una solemnidad no como requisito de existencia, ¿ya? Sino para la validez del acto contrato. Aquí la solemnidad no constituye el único medio a través del cual el autor o las partes deban manifestar su voluntad. Me estoy recordando de Víctor Díaz del Río, que menciona 2 ejemplos de solemnidades propiamente tales para la validez del acto jurídico. Una, la clásica, el testamento, ya que exige la presencia de 3 o 5 testigos según los casos. Si se omite esta solemnidad, ¿qué pasa? Habría nulidad y no inexistencia, ya del testamento estamos hablando. En el otro caso es el contrato de donación, ¿ya? Que exige la de insinuación, ¿sí? Esa palabra se emplea, o sea, de autorización judicial del 1401. De omitirse la sanción, ya sería nulidad absoluta del contrato, el que existiría, pero por ende hay problema. La presencia de 2 testigos en la celebración de un contrato de matrimonio civil, ¿ya? Como digo, de lo que le estoy mencionando se puede, digamos, colegir qué sanciones operan si se omiten solemnidades, ¿ya? Propiamente tales, o si se omite una solemnidad tal exigida para la existencia del acto jurídico. La sanción será, entonces, la inexistencia del mismo. 1443 y 1701. En caso de infringirse una solemnidad propiamente tal, ¿ya? Exigida para la validez del acto, el acto o contrato adolecerá de nulidad, ¿ya? Ahora, las solemnidades varían según el acto jurídico de que se trate, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que se exija un instrumento público, ¿ya? O se exija un instrumento público en el cual debemos tener presentes algunos artículos del código, en la cual la ley exige el otorgamiento de un instrumento como solemnidad del acto jurídico. Por ejemplo, ¿cuáles? La constitución de una servidumbre, no sé, a ver, la constitución de un fideicomiso por acto entre vivos. ¿Qué otro podría ser? A ver, la constitución de un usufructo, ¿ya? Sobre un inmueble por acto entre vivos. También podría ser la constitución de derechos sobre el uso de un inmueble o de un derecho de habitación. Aquí nos vamos a encontrar en los derechos reales limitados, pero eso se los digo después. Ahora en el contrato de donación también. También para celebrar las capitulaciones matrimoniales antes
obviamente del matrimonio. Contrato de compraventa de inmuebles, de un censo, de una servidumbre o de un derecho de herencia, ¿ya? Contrato de permuta de inmuebles, ¿ya? O de derechos de herencia. En fin, nosotros podemos empezar a recordarnos o a unir. Les recomiendo que lo hagan para que vayan, digamos, relacionando. Ahora, todos estos contrato de promesa, por ejemplo, también es un contrato que se emplea a diario. Ya no es una cosa así abstracta, o cuando viene un amigo y le dice, ¿sabe que quiero comprar un departamento? A mí la plata me llega, el total completo me llega en 6 meses más. Pero yo quiero asegurarme ese departamento. Pero tengo 20 milloncitos para, y apenas me llegue la plata, cerramos el negocio. ¿Cómo lo hacemos? Estamos frente al contrato de promesa. Ahora, también hay que tomar en cuenta el instrumento público-privado y la presencia de testigos que se exige también, ¿ya? Sobre, por ejemplo, el arrendamiento de predios rústicos, ¿ya? Ahora, dentro de las formalidades habilitantes, otro concepto, ¿ya? Son los requisitos externos exigidos por la ley en atención a la calidad o estado de las personas que ejecutan o celebran el acto contrato. La ley en general acá se preocupa de los relativamente incapaces y exige para la validez de o eficacia de ciertos actos jurídicos el cumplimiento de formalidades que tienden a integrar la voluntad de aquellos o el poder de sus representantes legales. Ahora, ¿por qué se denomina habilitante? Parece tonto, pero porque habilitan a los incapaces para actuar en la vida jurídica, ¿cierto? En ciertos casos, protegen a personas capaces, como acontece con la mujer casada en sociedad conyugal, o al cónyuge no propietario, ¿ya? En el caso de los bienes familiares, ¿ya? Suena bastante interesante este tema y de, digamos, utilidad. Ahora, las formalidades habilitantes varían según el incapaz o la persona de que se trate. En teoría se distinguen 3 tipos de formalidades habilitantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería la primera? De autorización, ¿cierto? Es el permiso que confiere el representante legal o un relativamente incapaz o la autoridad judicial para que dicho incapaz ejecute o celebre un acto jurídico. También opera la autorización en casos en que no intervienen incapaces, como los previstos, digamos, a propósito de los bienes familiares y la sociedad conyugal. Hay algunos casos, como el del artículo 254, que es la autorización del padre o madre para enajenar o gravar, ¿ya?, los inmuebles o el derecho de herencia del hijo no emancipado, ¿ya? Entonces también está la autorización al guardador, ¿cierto?, para enajenar o gravar ciertos bienes de su pupilo, ¿ya? La autorización del guardador para repudiar una donación o legado. En general podemos ver varios ejemplos, pero lo importante es que acá quede presente que instalado el tema de la formalidad. Vamos a ampliarlo en un segundo video. Tengan buena tarde y que les vaya bien. Espero este pequeño resumen los haya interesado, los haya motivado para tomar derechamente un manual y empezar a recordar, de veras que también eso tenía que ver con esto. Entonces, en ese sentido, mi objetivo se habrá cumplido. Chao.